Hola, estás escuchando El Faro de Redención. Esta semana estamos compartiendo contigo mensajes que se transmitieron anteriormente y aunque fueron grabados hace un tiempo, siguen proclamando la misma verdad eterna. Dios es fiel. Esperamos que te sea de mucha bendición. Dios no miente, ¿recuerdas? Esta realidad es el fundamento de nuestra fe y es debido a la veracidad de Dios que podemos afirmar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es su compromiso firme a sus promesas y su pueblo. Siempre se mantiene fiel a su palabra. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el segundo día de nuestra nueva serie titulada Dios es fiel, parte de nuestra serie recurrente en el Faro, El pueblo que conoce a su Dios. Ayer comenzamos a reflexionar sobre la veracidad de Dios y hoy vamos a profundizar en cómo este atributo se manifiesta en su fidelidad. Me atrevo a decir que cada cristiano ha experimentado su fidelidad en momentos difíciles. Además de estudiar la veracidad de Dios como un atributo de Dios, también vamos a estar escuchando cada día testimonios de Cuba de personas que han experimentado la fidelidad de Dios. Dios me escogió, me perdonó y me aceptó y Dios entró a mi vida y me rescató. Amén. Mi casa se estaba incendiando y Dios entró y me rescató. Y fue bueno, o sea, sentí luz, sentí la gloria de Dios porque Dios es bueno todo el tiempo. Si tienes una Biblia, busca Lamentaciones 3:22 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje. El número es 1-909-237-8762. De nuevo, 1-909-237-8762. Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. También te invito a unirte a nuestra comunidad en WhatsApp o en Telegram y a seguirnos en las redes sociales. Solo busca El Faro de Redención. Seguimos ahora con nuestra programación. Vamos a escuchar ahora de una joven llamada Hani desde Santa Clara, Cuba. Hani, ¿qué edad tienes? 17. Y me estabas hablando el otro día que tú fuiste diagnosticada con una serie de enfermedades que te afectaron mucho, ¿verdad? Sí. Yo empecé a ir al psiquiatra de hecho, el mes pasado, porque a mí cuando tenía 13 años me dijeron que tenía que ir a un psiquiatra. Después de tiempo estudiando me dijeron que tenía que tomar medicamentos. Y yo muestro rasgos de depresión porque tengo pensamientos suicidas. Tengo, deseos de morir, eso no se lo voy a negar. También tengo pensamientos intrusivos debido a un trastorno obsesivo compulsivo. Los pensamientos intrusivos son pensamientos dolorosos que generan una obsesión y esa obsesión genera una compulsión como la veces me dicen las manos. El hecho es que esta obsesión me genera deseos de cortarme, deseos de encajarme cosas y eso. ¿Qué es lo que te ha ayudado a seguir adelante, a seguir caminando adelante en esos momentos? Dios. Lo único que puedo decir es Dios, porque Dios
me ha llevado a estudiar su palabra, Dios me ha llevado a orar. Dios me ha dado consejeros, me ha dado pastores que me han dicho, aférrate a Dios. Y es eso, es aferrarse a Dios. Es decir, y clamar a Dios aunque sea de rodillas. Es que de rodillas que hay que clamar, Dios, no puedo con mi vida. Dios, yo no soy nada. Dios, yo soy estoy hasta el pelo del pecado, Señor. ¿Cómo has podido amarme, Señor? Mira, yo tengo esto, Señor. Yo reconozco que soy una pecadora, Padre, pero tú sigues siendo santo. Mi hermana, ¿cómo tú has visto la fidelidad de Dios en tu vida? Bueno, pues yo como cualquier cristiano vengo de un mundo de pecado, porque seas tú de una familia cristiana o no, en este mundo de pecado. Desde muy chiquita manifesté problemas en los nervios. Hoy por hoy yo sé que esos problemas en los nervios, todas esas enfermedades, las he tenido gracias a Dios, porque Dios me las ha puesto. Dios tenía un propósito con esas enfermedades. Yo estuve estresada en algún momento mentalmente, sobre todo cuando empecé la escuela y eran personas muy fuertes de carácter. Era otro mundo y era muy enclenque emocional y físicamente. Pero eso, estar rota, me ayudó a venir a la iglesia y Dios me escogió, me perdonó y me aceptó. Y Dios entró a mi vida y me rescató. Amén. Mi casa se estaba incendiando y Dios entró y me rescató. Y fue bueno, o sea, sentí luz, sentí la gloria de Dios, porque Dios es bueno todo el tiempo. He enfrentado batallas, tanto por las peleas en mi casa, pero también por la propia enfermedad. Muchas cosas de esa enfermedad se me han quitado porque muchas cosas eran pecado. Este mundo te ha acostumbrado a decir, es una enfermedad. Esa es una cosa que soy mucho, y es verdad. Hay enfermedad y hay pecado. Y en una enfermedad puede haber pecado. Y hay que tener discernimiento para entenderlo. Aquí me han dado discernimiento, Dios me ha dado discernimiento por medio de los pastores, por medio de su palabra. Y he podido saber cuando he estado pecando y humillarme ante Él. Pero Él es más bien quien me humilla. Dios es bueno, Dios te da lo que necesitas. Para ti, ¿qué es fidelidad? Para mí, fidelidad es Creo que todos los pecadores somos infieles porque nunca podemos mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. Pero fiel es persistir en lo que crees, en lo que creemos, en lo que estamos haciendo. Y Dios persistió conmigo hasta la muerte en la cruz. Ok. Muchas gracias, mi hermana, y de verdad estoy también muy animada por tu testimonio. Yo sé que cuando muchas personas escuchen tu testimonio, también van a ser animadas y van a aprender acerca de qué es la fidelidad con respecto al Señor, cómo el Señor expresa su carácter a sus hijos en amor. Así que muchísimas gracias, mi hermana, por compartir tu testimonio. Gracias a Dios por que Él fue el que me hizo hablar, y gracias a Dios por estas cosas que ha puesto en mi vida. Yo no tengo por qué sentirme, no tengo de qué enorgullecerme, como dice la palabra de Dios, porque Él hace todo y Él es todo lo bueno que hay en mí. Gracias a Jennifer y a Hani por estar con nosotros. Ahora vamos a nuestro estudio de hoy. Bueno, ya que estamos escuchando testimonios esta semana, déjame compartir uno mío. En el verano del 2022, yo estaba en mi 5º año sirviendo como el capellán de 2 centros de enfermería especializada. Y por 5 años el Señor me había dado el privilegio de ministrar a ancianos en la última etapa de sus vidas y también a los empleados de estos centros. Fueron tiempos muy especiales para mí y vi a muchas personas recibir el consuelo de creer en Cristo. Durante la pandemia, ministré a personas que morirían y pude orar y compartir a Cristo con muchos familiares que habían perdido a sus seres queridos. Era difícil, pero me sentía bendecido de poder servir al Señor de esta manera. Ahora, ese año, la compañía que me empleaba decidió discontinuar el programa de espiritualidad y despedir a todos los capellanes. Fue una decisión económica debido a lo mucho que la compañía había perdido durante la pandemia, y nos dieron varios meses para prepararnos, pero francamente fue difícil enfrentar esta realidad. Yo amaba a los residentes y los empleados de los centros, y ellos también me tenían mucho cariño. Se derramaron muchas lágrimas en mi última semana con ellos. En las últimas semanas, antes de terminar mi tiempo como capellán, estuve buscando dónde servir. Hay varias compañías que emplean capellanes, pero no encontraba ni una compañía quien me empleara. Mi esposa y yo estuvimos orando, pero todas las puertas estaban cerradas. Y era preocupante, mi hermano. No sabía lo que iba a hacer.
Pero durante este tiempo, un amigo, Daniel Warren, me invitó a grabar una semana de programas en su programa de radio para hablar acerca de una canción mía que estaban tocando en el programa. Y cuando terminamos la grabación, le pedí a Daniel que orara por mí porque pronto me iba a quedar sin trabajo. Y lo menos que yo me imaginaba es que Daniel estaba a punto de aceptar un llamado a ser pastor de tiempo completo y necesitaba encontrar a alguien que tomara su lugar como director y locutor del Faro de Redención. 7 meses después de esta entrevista con Daniel, yo comencé a servir como el nuevo director del Faro. Y mi hermano, me siento tan agradecido a Dios por este privilegio que no te lo puedes imaginar. He aprendido a través de muchas experiencias como esta que Dios ciertamente es fiel y verdadero. La vida nos trae momentos que nos prueban, momentos de tristeza, sufrimiento y dolor que sacuden nuestra fe. Sin embargo, Dios siempre me ha sorprendido con el gozo. Siempre he visto que a través de cosas que yo nunca hubiera deseado o elegido, Dios produce cosas buenas en mi vida. Y yo miro hacia atrás en mi vida y veo como Dios siempre se ha mostrado fiel a sus promesas. La fidelidad de Dios se enseña muy claramente en las Escrituras, pero para los que creemos, se confirma en las experiencias de su fidelidad en medio de la vida diaria. Grande es su fidelidad. Ahora, ayer comenzamos a mirar la doctrina de la veracidad de Dios y vimos que la fidelidad de Dios es producto de que Dios es verdaderamente Dios y que su palabra es verdadera porque la verdad es una parte integral de su carácter. Dios no miente, ¿recuerdas? Esta realidad es el fundamento de nuestra fe y es debido a la veracidad de Dios que podemos afirmar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es su compromiso firme a sus promesas y su pueblo. Siempre se mantiene fiel a su palabra. Un pasaje hermoso y bien conocido acerca de la fidelidad de Dios se encuentra en Lamentaciones 3, 22 y 23. Escucha. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. Ahora, creo que muchas veces leemos versículos como estos y decimos amén o gloria a Dios, pero sin considerar el contexto de las palabras. Quiero que veamos el contexto porque estas palabras son mucho más poderosas y reconfortantes a la luz de la experiencia del autor. Fíjate que se encuentra en un libro llamado Lamentaciones. Estas palabras no suenan como un lamento, y no lo son, pero se expresan en medio de mucho sufrimiento. La nación de Judá estaba experimentando el juicio de Dios debido a su infidelidad al pacto. Los reyes, los sacerdotes y el pueblo habían sido infieles. Y el Señor había enviado a los caldeos, o sea, a los babilonios, a destruir la ciudad de Jerusalén y a llevarse a miles de sus ciudadanos cautivos. El libro de Lamentaciones entonces fue compuesto por el profeta Jeremías, que era también uno de los cautivos, y es un lamento de las terribles condiciones de los sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén y el templo en 486 a.C. En el tercer capítulo, Jeremías presenta sus propias aflicciones junto con los del pueblo. Jeremías nos dice que ha visto aflicción, que anda en tinieblas y no en luz, y que se siente como alguien con los huesos quebrantados. Se ha quedado desolado, lleno de amargura y con el alma privada de paz y felicidad. Ahora, quizás te estés preguntando, oye, ¿pero qué tiene que ver este sufrimiento con la fidelidad de Dios? Pues mucho. Primero, la experiencia del juicio de Dios era debido a su fidelidad al pacto. O sea, Dios, que nunca miente, había prometido bendiciones, prosperidad y protección a su pueblo siempre que tuvieran cuidado de ser fieles al pacto, obedeciendo la ley, practicando la justicia, manteniéndose lejos de los ídolos, pero también había otra promesa en ese pacto.
Había una promesa de maldiciones, pérdida y la victoria de los enemigos de Israel en contra de Israel si no guardaban el pacto, y ellos no lo habían guardado. Así que el juicio era Dios siendo fiel a las promesas del pacto. ¿Comprendes? Ahora, hay otro aspecto de la fidelidad de Dios que podemos ver aquí, y lo vemos en la declaración de Jeremías. Escucha lo que dice Jeremías comenzando desde el versículo 18. Digo pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi vagar, del ajenjo y de la amargura. Ciertamente mi alma lo recuerda y se abate mi alma dentro de mí. Esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminarán, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por tanto en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Amén. Mi hermano, en medio de la prueba, una prueba causada por el pecado del pueblo, Jeremías quería que su audiencia entendiera que podían seguir confiando y creyendo en la fidelidad de Dios. Tremendo. ¿Puedes ver la importancia de conocer a Dios? Si el profeta no creyera esto acerca de Dios, yo creo que él no pudiera haber seguido caminando. La tristeza de la muerte de miles de sus conciudadanos, la destrucción de la hermosa ciudad de Jerusalén y su impresionante templo que representaba para ellos la presencia de Dios, y el exilio, eso hubiera sido demasiado para él. Pero Jeremías estaba convencido de algo. A pesar del juicio merecido y el enorme sufrimiento, Dios había prometido bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de Israel. Le había hecho promesas a David acerca de su descendiente que tenía que cumplir. Dios había prometido restauración después del juicio a través de Isaías y una promesa de un siervo sufriente que llevaría los pecados de su pueblo. Sabiendo que Dios era fiel, Jeremías podía afirmar con una profunda esperanza que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Esa confianza en la fidelidad de Dios lo fortaleció en medio de su dolor y con estas palabras fortalecía a los demás. Como dijimos ayer, si Dios promete algo, podemos estar totalmente seguros de que lo hará. El teólogo Louis Berkhoff lo expresa de esta manera. Esta fidelidad de Dios es de la mayor importancia práctica para el pueblo de Dios. Es la base de su confianza, el fundamento de su esperanza y la causa de su regocijo. Los salva de la desesperación a la que fácilmente podría conducir su propia infidelidad. Les da valor para seguir adelante a pesar de sus fracasos y llena sus corazones de alegres anticipaciones, incluso cuando están profundamente conscientes del hecho de que han perdido todas las bendiciones de Dios. Ahora, mi hermano, esta experiencia del juicio de Dios que describe Jeremías fue bajo el antiguo pacto. Cristo vino a establecer un nuevo pacto. De hecho, Dios prometió este nuevo pacto por medio del mismo profeta Jeremías en Jeremías 31, del 31 al 34. Escucha. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Amén. Mi hermano,
La fidelidad de Dios es un mayor consuelo para nosotros precisamente porque somos parte del nuevo pacto. Cuando Cristo entregó su cuerpo y derramó su sangre en la cruz, recibió el castigo que era nuestro y canceló nuestra deuda. Si estamos en Cristo, ya no tenemos que temer el juicio de Dios por nuestros pecados, porque su sangre nos limpia de todo pecado y estamos revestidos con la perfecta justicia de Cristo. Como Dios prometió por medio de Jeremías, perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. O como lo dijo Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por esto, podemos aferrarnos con gozo a las promesas de Dios. Aunque todavía experimentamos sufrimiento en esta vida, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos estar ciertos que cada dolor, cada reversa, cada golpe, obrará para nuestro bien y para la gloria de Dios. Y especialmente podemos estar seguros de que a pesar de las dificultades, somos bendecidos en Cristo, el amado, con toda bendición. Incluso cuando todo parece estar en contra de nosotros, sabemos algo mejor que eso. Dios es por nosotros por medio de Cristo. En Él, mi hermano, somos más que vencedores. Amén. Podemos descansar en todas las promesas de Dios, porque el que promete es fiel. 1 Corintios 1:9 dice así: fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mi hermano, escúchame. Dios te llama a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La comunión con Dios requiere reconciliación porque todos estamos alejados de Dios por el pecado. Esa reconciliación es posible porque Cristo llevó el castigo nuestro en la cruz. Para el que se arrepiente y cree, hay perdón y reconciliación y la promesa de vida eterna. Si has creído, sigue descansando en eso porque Dios es fiel. Y si aún no has creído, te invito hoy a reconocer tu necesidad de Cristo. Si quieres paz en esta vida y la confianza que viene de descansar en la fidelidad de Dios, te presento a Cristo, entregado por ti para el perdón de tus pecados. Pon tu fe en Él y verás que Dios será justo y fiel para perdonar tus pecados y darte un corazón nuevo para amarle y servirle con gozo. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. ¿Dónde has visto la mano de Dios obrar en tu vida? Aunque a veces las circunstancias parezcan oscuras y las pruebas insuperables, recuerda que Dios no solo es fiel en sus promesas, sino que está activamente obrando para tu bien. La fidelidad de Dios es el ancla que nos sostiene en medio de las tormentas. Si aún no has puesto tu fe en Cristo, te invito a hacerlo hoy. En Él encontrarás la paz y la seguridad que solo provienen de conocer al Dios que es fiel. Aquel que nunca te abandonará y siempre cumplirá su palabra. Confía en su amor y permite que su fidelidad transforme tu vida. Oremos para terminar. Padre, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Tu fidelidad es grande. Cuán grande, Señor, es tu fidelidad. Padre, porque tú eres fiel, podemos saber que hay esperanza para todo el que pone su fe en Jesucristo. Porque tú eres fiel, Señor, podemos saber que tú transformas nuestras circunstancias y situaciones, Señor, para nuestro bien y para tu gloria. Así que te pido que hoy nos ayudes a descansar en tu fidelidad y especialmente al que todavía no ha creído en Jesucristo. Padre, que hoy escuche esta promesa fiel tuya, que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y que lo crea hoy, Señor, por medio de tu gracia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.
Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El pueblo que conoce a su Dios, Dios es fiel. El faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.